Buenas tardes. Hoy es marzo 22 de 2026. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh voluntad suprema, a reinar sobre la tierra. Inviste todas las generaciones. Vence y triunfa sobre todos. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra meditación 85 vamos a ver las tres potencias del alma. Estas tres potencias que Dios, en su infinito amor, infundió en el hombre, nos hacen diferentes de todo el resto de la creación. En el mundo visible, somos los únicos seres que tenemos una voluntad inteligente actuando libremente. Antes de empezar esta meditación, quiero decirles que cuando se medita por temas, a veces puede parecer que se repite y se repite lo mismo, pero no es así. Hace unos años una persona me dijo que en estos escritos se repite y se repite lo mismo. Yo le dije, esa es la pedagogía divina. Repite, pero en esa repetición siempre hay una enseñanza nueva. Por eso nos toca poner atención. Sobre este comentario que les hice, vamos a ver qué nos enseña nuestro Divino Maestro en el volumen 30, abril 9 de 1932. La multiplicidad de las tantas verdades sobre mi misma divina voluntad es prueba segura de que solo tú, Jesús, podía decir tantas cosas sobre el mismo tema, con argumentos variados y fuertes, porque poseyendo la fuente, no es maravilla que te lo haya manifestado a ti, y en tantos modos. Podría decir las pequeñas gotas de luz de los conocimientos sobre mi adorable voluntad. Digo gotas para mí, confrontándolas a lo mucho y al mar infinito que me queda por decir. Porque si yo quisiera hablar toda la eternidad, tengo tanto que decir sobre los conocimientos que pertenecen a mi fiat supremo, que no terminaría jamás, pero para ti, lo que he manifestado han sido mares, porque lo que son gotas para mí, que soy un ser infinito, es mar para ti, que eres criatura finita. Los que escuchan estas meditaciones saben que cuando voy a hablar del hombre, siempre empiezo por la Biblia, porque es el principio que conocemos. Es la base, de ahí parte nuestra historia. En el Génesis 1:26, se dijo entonces Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En el 2:7, modeló Yahvé Dios al hombre de la arcilla y le inspiró en el rostro aliento de vida. Y fue así el hombre ser animado. Y en los versículos 21 al 23, hizo pues Yahvé Elohim caer sobre Adán un profundo sopor, y dormido tomó una de sus costillas, cerrando en su lugar la carne. Y de la costilla que de Adán tomara, formó Yahvé Dios a la mujer y se la presentó a Adán. Adán exclamó, esto sí que es ya hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta se llamará varona, porque del varón ha sido tomada. Nos enseña el Catecismo en el numeral 355. Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. El hombre ocupa un lugar único en la creación,
está hecho a imagen de Dios. En su propia naturaleza une el mundo espiritual y el mundo material. Es creado hombre y mujer. Dios lo estableció en la amistad con él. Para nosotros, qué maravilla saber que en el ser humano, Dios con su potencia creadora unió las dos primeras creaciones, la espiritual, que son los ángeles, y la material, que es el universo. Continúo con el catecismo. En el numeral 1702 dice: la imagen divina está presente en todo hombre. Resplandece en la comunión de las personas a semejanza de la unidad de las personas divinas entre sí. Y en el numeral 1705. En virtud de su alma y de sus potencias espirituales, de entendimiento y de voluntad, el hombre está dotado de libertad, signo eminente de la imagen divina. En este capítulo que vamos a ver, tengamos en cuenta cómo actuó la Santísima Trinidad en el hombre cuando lo creó. Es del volumen 14, abril 8 de 1922. Yo doté al hombre de voluntad, inteligencia y memoria. En la primera refulgí a mi Padre Celestial, el cual, como acto primero, comunicaba su potencia, su santidad, su altura, por lo cual elevaba a la voluntad humana, invistiéndola de su misma santidad, potencia y nobleza, dejando todas las corrientes abiertas entre él y la voluntad humana, a fin de que siempre más se enriqueciera de los tesoros de mi divinidad. Entre la voluntad humana y la divina no había tuyo ni mío, sino todo en común, con acuerdo recíproco. Era imagen nuestra, cosa nuestra, así que ella nos semejaba. Por lo tanto, nuestra vida debía ser la suya, y por eso constituía como acto primero su voluntad libre, independiente, como era acto primero la voluntad de mi Padre Celestial. Después, como acto segundo, concurrí yo, Hijo de Dios, dotando al hombre de inteligencia, comunicándole mi sabiduría y la ciencia de todas las cosas, a fin de que conociéndolas pudiese gustar y hacerse feliz en el bien. Y después, como acto tercero, concurrió el Espíritu Santo, dotándolo de memoria, a fin de que, recordándose de tantos beneficios, pudiera estar en continuas corrientes de amor, en continuas relaciones. El amor debía coronarla, abrazarla e informar toda su vida. En el volumen 12, febrero 24 de 1919, dice: Hija mía, nada has dicho de la creación del hombre, de la obra maestra de la potencia creadora, donde el Eterno no a gotitas, sino a olas, a ríos ponía su amor, su belleza, su maestría, y llevado por el exceso de amor, se ponía a sí mismo como centro del hombre. Pero él quería al hombre como una digna habitación. ¿Qué hace entonces esta majestad increada? Crea al hombre a su imagen y semejanza, y desde el fondo de su amor hace salir un respiro, y con su aliento omnipotente, con él le infunde la vida, dotando al hombre de todas sus cualidades proporcionadas a criatura, haciéndolo un pequeño Dios. Así que todo lo que ves en lo creado es nada en comparación a la creación del hombre. Oh, cuántos cielos,
estrellas y soles mucho más bellos extendía en el alma creada. ¡Cuánta variedad de belleza! ¡Cuántas armonías! Basta decir que miró al hombre creado y lo encontró tan bello que se enamoró de él, y celoso de su portento, él mismo se hizo custodio y poseedor del hombre, y dijo: todo lo he creado para ti, te doy el dominio de todo, todo es tuyo, y tú serás todo mío. Tú no podrás comprender del todo los mares de amor, las relaciones íntimas y directas, la semejanza que corre entre criador y criatura. Ay, hija de mi corazón, si la criatura conociera cuán bella es su alma, cuántas dotes divinas contiene, y cómo entre todas las cosas creadas sobrepasa a todo en belleza, en potencia, en luz, tanto que se puede decir: es un pequeño Dios y un pequeño mundo que todo en sí contiene. Repito, es un pequeño Dios y un pequeño mundo que todo en sí contiene. Esto lo encontramos en el Salmo 82:6. Yo dije: sois dioses, todos vosotros sois hijos del Altísimo. Y en Juan 10:34-35, Jesús les replicó: ¿no está escrito en vuestra ley, yo digo, dioses sois? Si llama dioses a aquellos a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede fallar. ¿Y a quiénes fue dirigida la palabra de Dios? A nosotros, a los seres humanos. En el volumen 19, marzo 9 de 1926. Al crear al hombre, nuestro amor fue tanto por él que sobrepasó todo el amor que tuvimos en la creación. Por eso lo dotamos de razón, de memoria y de voluntad, y poniendo nuestra voluntad como en un banco en la suya, la multiplicase, la centuplicase, no para nosotros que no teníamos necesidad, sino para su bien, a fin de que no quedase como las otras cosas creadas, mudas y en aquel punto como nosotros las sacamos a la luz, sino que creciera siempre, siempre en gloria, en riquezas, en amor y en semejanza con su Creador. Y para hacer que él pudiese encontrar todas las ayudas posibles e imaginables, le dimos a su disposición nuestra voluntad, a fin de que obrase con nuestra misma potencia el bien, el crecimiento, la semejanza que quería adquirir con su Creador. Nuestro amor al crear al hombre quiso hacer un juego de azar, poniendo nuestras cosas en el pequeño cerco de la voluntad humana como en el banco. Nuestra belleza, sabiduría, santidad, amor, etc. Y nuestra voluntad, que debía hacerse guía y actor de su obrar, a fin de que no solo lo hiciera crecer a nuestra semejanza, sino que le diese la forma de un pequeño Dios. En el volumen 12, marzo 22 de 1919, refiriéndose al hombre, dice: es verdad que su origen es mi fiat, pero no me bastó, sino que llevado por un exceso de amor, le di el aliento, queriendo infundirle mi misma vida. Lo doté de razón, lo hice libre y lo constituí rey de todo lo creado. En el Catecismo, en el numeral 1704, la persona humana participa de la luz y la fuerza del Espíritu Divino. Por la razón es capaz de comprender el orden de las cosas establecido por el Creador. Por su voluntad
es capaz de dirigirse por sí misma a su bien verdadero. Encuentra su perfección en la búsqueda y el amor de la verdad y del bien. En el volumen 33, febrero 24 de 1935. Hija mía bendita, tú debes saber que nosotros dotamos a la criatura de razón para que conociera el bien y el mal que hiciera. Y en cada acto que hiciera, si bueno, fuera dotada de nuevo mérito, nueva gracia, nueva belleza y mayor unión con su Creador. Si malo, por él sufriera una pena, la cual hace sentir la debilidad y el alejamiento de aquel que la ha creado. La razón es el ojo del alma y luz que mientras abre camino a la criatura, le hace conocer lo bello de sus obras buenas, los frutos de sus sacrificios, y sabe afligirla cuando hace el mal. En el volumen 20, octubre 29 de 1926. Después de que creé todo, formé la naturaleza del hombre con mis mismas manos creadoras, y conforme formaba los huesos, extendía los nervios, formaba el corazón, así concentraba mi amor, y después que lo vestí de carne, formándolo como la más bella estatua que ningún otro artífice podía jamás hacer, lo miré, lo amé tanto, que no pudiendo contenerlo, mi amor se derramó, y dándole mi aliento, le infundí la vida. Pero no estuvimos contentos. La Trinidad Sacrosanta, dando en exceso de amor, quiso dotarlo, dándole inteligencia, memoria y voluntad. Y según su capacidad de criatura, lo enriquecimos con todas las partículas de nuestro ser divino. Toda la divinidad estaba atenta a amar y a verterse en el hombre. Desde el primer instante de su vida, sintió toda la fuerza de nuestro amor, y desde el fondo de su corazón expresó con su voz el amor a su Creador. Oh, cómo nos sentimos felices al oír que nuestra obra, la estatua hecha por nosotros, hablaba, nos amaba y con amor perfecto. Era el reflejo de nuestro amor que salía de él. Este amor no había sido contaminado por su voluntad y por eso su amor era perfecto, porque poseía la plenitud de nuestro amor. Hasta entonces, de todas las cosas creadas por nosotros, ninguna cosa nos había dicho que nos amaba. Así que al oír que el hombre nos amaba, nuestra alegría, nuestro contento fue tan grande que por cumplimiento de nuestra fiesta lo constituimos rey de todo el universo y como el más bello joyel de nuestras manos creadoras. Cómo era bello el hombre en los primeros tiempos de su creación. Era nuestro reflejo, y estos reflejos le daban tanta belleza que raptaba nuestro amor y lo volvía perfecto en todos sus actos. Perfecta era la gloria que daba a su Creador, perfecta su adoración, su amor, sus obras. Su voz era tan armoniosa que resonaba en toda la creación, porque poseía la armonía divina y de aquel fiat que le había dado la vida. Todo era orden en él, porque nuestro querer le llevaba el orden de su Creador. Lo volvía feliz y lo hacía crecer a nuestra semejanza, según nuestras palabras. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cada acto suyo, hecho en la unidad de la luz del fiat supremo, era una tinta de belleza divina que adquiría. Cada palabra suya era una nota armoniosa de más que tocaba. Todo era amor en él.
En todo nos ensalzaba nuestra gloria, nuestra potencia y sabiduría infinita, y todo, cielo, sol y tierra, le llevaban las alegrías, felicidad y amor de aquel que lo había creado. ¿Qué es voluntad? Es tener poder para actuar por sí mismo. Todo lo que sale de la voluntad se llama acto. La libertad es una facultad de la voluntad. En el volumen 6, mayo 5 de 1905, todo lo que puede salir de dentro de una persona se llama parto, y este parto se vuelve hijo de quien lo pare. En el diccionario dice, voluntad, potencia del alma que mueve a hacer o no hacer una cosa. En el volumen 17, abril 23 de 1925, tú debes saber que Dios, al crear al hombre, con su aliento le infundía la vida. Y en esta vida le infundía una inteligencia, memoria y voluntad, para ponerla en relación con su voluntad divina. Y esta voluntad divina debía ser como rey, que debía dominar todo el interior de la criatura y dar vida a todo, en modo de formar la inteligencia y la memoria querida por la voluntad suprema en ella. Formada esta, era como connatural que el ojo de la criatura debía mirar las cosas creadas y conocer en ellas el orden y la voluntad de Dios sobre todo el universo. El oído debía oír los prodigios de esta eterna voluntad. La boca debía sentirse infundir continuamente el aliento de su Creador para comunicarle la vida y los bienes que contiene su querer. Su palabra debía hacer eco a aquel fiat eterno para narrar lo que significa voluntad de Dios. Las manos debían ser el desahogo de las obras de esta voluntad suprema. Los pies no debían hacer otra cosa que seguir paso a paso los pasos de su Creador. Así que, establecida la voluntad divina en la voluntad de la criatura, ella tiene el ojo, el oído, la boca, las manos, los pies de mi voluntad. No se separa jamás del principio de donde salió. Por lo tanto, está siempre en mis brazos y le resulta fácil a ella sentir mi aliento y a mí el infundírselo. Ahora es precisamente esto lo que quiero de la criatura, que haga reinar mi voluntad en la suya y que la suya sirva de habitación a mi voluntad, para que la divina voluntad pueda depositar en ella los bienes celestiales que contiene. Esto quiero de ti, a fin de que todos tus actos, sellados por mi voluntad, formen un acto solo que, uniéndose a ese acto único de mi voluntad, que no tiene multiplicidad de actos como es en el hombre, queden tus actos en ese principio eterno para copiar a tu Creador y darle la gloria y el contento de que su querer sea cumplido en ti como se cumple en el cielo. En el volumen 23, febrero 12 de 1928. En el Edén, las dos voluntades, humana y divina, quedaron como en rivalidad, porque la humana se opuso a la divina. En el volumen 30, junio 29 de 1932. Hija mía, la voluntad humana es la fuente y sustancia de la vida de la criatura. De ella toma la vida de sus obras, los pensamientos de su mente, la variedad y multiplicidad de sus palabras. Si la vida humana no tuviera una voluntad libre, sería una vida sin fuente y sin sustancia. Así que perdería todo lo bello, la perfección,
el entrelazado admirable que puede tejer la vida humana. Así, la divina voluntad donde reina se hace fuente, sustancia y vida de los actos hechos en ella. Por eso, en cuanto piensa, habla, obra, camina, esta fuente se difunde en los actos de la criatura y pone en ellos la sustancia divina. Y, la variedad de estos actos distintos entre ellos en santidad, en belleza, en luz, en amor. Cuando esta fuente se difunde en los actos de ella, hace siempre actos nuevos y forma la armonía del obrar divino en la criatura. En el volumen 32, marzo 19 de 1933, la divina voluntad es depositaria de todos y de todo. Así, la voluntad humana es depositaria de todos sus pensamientos, palabras, obras y pasos, etc. Nada pierde de todo lo que hace. Más bien, forman una sola cosa con ella, y queda escrito y sellado con caracteres imborrables cada uno de los pensamientos, palabras, penas sufridas, todo. Se puede dar que la memoria no lleve cuenta de todo. Muchas cosas las ha olvidado, pero la voluntad todo esconde y nada pierde. Así que es la depositaria y portadora de todos sus actos. Así que el querer divino es depositario y portador de todos y de todo. Y el querer humano es depositario y portador individual de sí mismo. Voy a repetir lo que dije refiriéndome a la voluntad humana, que es depositaria de todos los pensamientos, palabras, obras y pasos, etc. de la criatura. Esto lo podemos relacionar con Mateo 5:28. Pero yo digo que todo el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón. Recordemos que el corazón representa la voluntad humana. En el volumen 23, marzo 11 de 1928, la voluntad humana es la vida o la muerte de las criaturas, su felicidad o su tiranía y desventura en la cual se precipita, su ángel bueno que la conduce al cielo o transformándose en demonio la precipita al infierno. Todo el mal está en la voluntad, como también todo el bien, porque ella es como fuente de vida puesta en la criatura, que puede hacer brotar alegrías, felicidad, santidad, paz, virtud, o bien arroja de sí fuentes de penas, de miserias, de pecados, de guerras que destruyen todos los bienes. En el volumen 29, abril 2 de 1931, dice: lo más bello y precioso que tiene la criatura es la voluntad. Ella es el oro. Todo el resto de ella son cosas superficiales, cosas sin sustancia, y las mismas penas sin valor. En el volumen 13, enero 3 de 1922, ven en mi voluntad, a fin de que conozcas las relaciones que hay entre la voluntad divina y la voluntad humana, que la criatura rompió desde el Edén terrestre. 1. Relaciones de creación, de principio de existencia. Estos serán vínculos de unión entre creador y criatura. 2. Relaciones de semejanza, santidad, ciencia, potencia. Todo lo que yo contengo lo puse en relación con el hombre. 3. Relaciones en orden a todas las cosas creadas, entre las cuales le di el primado sobre todo. En los siguientes capítulos veamos qué nos enseña nuestro Divino Maestro sobre la inteligencia. Dice en el volumen 14,
febrero 17 de 1922. Es mi amor lo que más se acerca al hombre. Más bien es la cuna donde él ha nacido. Si bien en mi divinidad todo es armonía, como están en plena armonía los miembros al cuerpo. Así como en el hombre la inteligencia toma la parte dirigente, pues es donde reside la voluntad del hombre. Y si ella no quiere, se puede decir que el ojo no ve, la mano no obra, el pie no camina. En cambio, si quiere, el ojo ve, la mano obra, el pie corre, todos los miembros se ponen de acuerdo. Así mi divinidad, mi voluntad toma la parte dirigente y todos los otros atributos se ponen en plena armonía para seguir lo que mi querer quiere. Así que concurre la sabiduría, la potencia, la ciencia, la bondad, etc. Pero como todos mis atributos, si bien distintos entre ellos, viven en la fuente del amor, desbordan de amor. He aquí el porqué, mientras es el amor el que corre, que obra, que se dona, todos mis otros atributos concurren junto. Tengamos en cuenta esta enseñanza. En el hombre la inteligencia toma la parte dirigente, pues es donde reside la voluntad del hombre. El siguiente párrafo lo tomé del internet. Los pensamientos, en el sentido más general, son generados por la inteligencia, que es la facultad para pensar, entender, razonar y elaborar conceptos. Sin embargo, la voluntad no es el origen, sino la capacidad que elige y dirige la conducta basándose en lo que la inteligencia ha procesado. E incluso puede influir en qué pensamientos se desarrollan o a cuáles se les presta atención. En el volumen 34, diciembre 2 de 1935. Hija mía bendita, cuando la criatura hace y vive en la divina voluntad, nuestro Ser Supremo la dardea con su luz continuamente, le dardea la mente y pone en ella la nobleza de los pensamientos divinos, de modo que siente en su inteligencia, memoria y voluntad la santidad, el recuerdo de su Creador, el amor, la voluntad de aquel que haciéndole de actor, forma en ella el orden, la sabiduría divina. Dardeándola, pone con sus besos de luz la sustancia divina en su mente, de modo que todo es noble, todo es santo, todo es sagrado en ella. Este actor de mi querer, formando su sede en la inteligencia creada, con su potencia y maestría forma en ella su imagen. Le dardea el corazón y forma la nobleza del amor, de los deseos, de los afectos, de los latidos. Dardea la boca y forma la nobleza de las palabras, dardea las obras y los pasos y forma las obras santas, la nobleza de los pasos. Y no solo dardea el alma, sino también el cuerpo, y con su luz inviste la sangre y la ennoblece, de modo que la criatura se siente correr en su sangre, en sus miembros, la plenitud, la santidad, la sustancia de la nobleza divina. Este actor de mi divina voluntad toma el oficio de artífice insuperable, de transformar a Dios en la criatura y la criatura en Dios. Cuando mi voluntad ha llegado a esto, que es el acto más grande que puede hacer, esto es, formar de Dios y de la criatura una sola vida, volviéndolos inseparables el uno del otro. Se reposa en su obra y siente tal felicidad porque ha vencido a la criatura.
ha formado su trabajo en ella y ha cumplido su voluntad. Entonces, parece que dice en el énfasis de su amor: he hecho todo, no me queda otra cosa que poseerla y amarla. En el volumen 35, agosto 29 de 1937. Hija mía, es tanto nuestro amor que no hacemos otra cosa que dar continuos dones a la criatura. El primer don fue toda la creación. Luego vino la creación del hombre. ¿Y cuántos dones no le dimos? Don de inteligencia, en el cual pusimos el modelo, el espejo de nuestra Trinidad sacrosanta. El ojo, el oído, la palabra, todos eran dones que le hacíamos. Y no solo le dábamos los dones, sino que tomábamos nuestra parte conservante y creadora para custodiarle estos dones y estar en acto de siempre darlos. Es tanto nuestro amor al dar nuestros dones que no nos separamos del don que damos, sino que quedamos en el don que hemos dado para tenerlo más seguro y custodiado. Oh, cómo es exuberante nuestro amor, cómo nos ata por todas partes, y mientras nos hace dar, no deja el don en poder de la criatura, porque ésta no tendría virtud de conservarlo. Y por eso nos ofrecemos nosotros mismos para custodiarlos. Y para amar más a esta criatura, nos ponemos en acto de dárselos continuamente. ¿Qué decirte además, hija mía, del gran don que le hicimos al crear la voluntad humana en la criatura? Nosotros, como primera cosa, creamos el espacio y después creamos el cielo, las estrellas, el sol, el aire, el viento, y así todo lo demás. Así que el espacio debía servir para poder crear nuestras otras obras. Crearlas y no tener dónde ponerlas no sería obra digna de nuestra sabiduría. Asimismo, al crear la voluntad humana, creamos el espacio, el lugar donde poder poner el gran don que hacíamos al hombre de nuestra santísima voluntad. Este espacio debía servir a nuestra voluntad obrante para poner en él cielos más extensos, soles más refulgentes, y no solo uno, sino uno por cada vez que obrara. Por eso la creación debía servir al hombre, y este espacio de la voluntad humana debía servir a su Dios para formar en él sus delicias, para poder siempre obrar y formarse su apoyo, su trono, su estancia divina. Le hacía este don, le formaba este espacio para poder tener un lugar para conversar con él y estarme al tú por tú en dulce compañía. Quería tener mi gabinete secreto. Mi amor quería decirle tantas cosas, pero quería la habitación donde poder hablarle. Y mi amor llegaba a tanto hasta darse en poder del hombre y el hombre en poder de Dios. Por eso amo tanto el que la criatura viva en mi voluntad, porque quiero lo que creé solo para mí. Reclamo mi apoyo, mi trono, mi estancia divina. Así que mientras el hombre no regrese en mi voluntad divina y me dé mi puesto real en su voluntad, yo no puedo concluir la creación. Tenemos tantas otras cosas bellas que hacer en nuestro espacio del querer humano, tantas otras cosas que decir, pero no podemos ni hacer ni decir, porque faltando nuestra voluntad, encontramos nuestro espacio obstaculizado. Y es por eso que no tenemos dónde poner nuestras obras. Y si queremos hablar, no nos comprenderá ni tendrá oídos para escucharnos. Por eso haremos prodigios jamás oídos para readquirir lo que es nuestro, el espacio y nuestra estancia divina. En el volumen 22, agosto 9 de 1927.
Hija mía, nuestra divinidad al crear al hombre lo vinculaba todo con nosotros. Entonces, la memoria, la inteligencia, la voluntad eran vínculos de unión. Los ojos, la boca, el oído, el corazón, las manos, los pies eran vínculos. Y si la criatura vive en mi querer, conforme pone en actitud cada uno de estos vínculos, recibe la actitud de la vida divina. Más adelante dice, el alma, con recibir la vida continua de Dios por medio de todos estos vínculos, que más que rayos solares se comunican sobre cada parte de su ser, se conserva tierra fecunda, llena de humores vitales y divinos, que más que sangre corren en ella. Cómo crece bien. Es la amada, la buscada por el cielo y la tierra. Su vida, sus obras, sus palabras, más que frutos, son gustados por todos. Dios mismo se complace de saborear frutos tan preciosos. En el volumen 36, agosto 28 de 1938. Ahora, de la creación de los seres, pasé a la creación del hombre. Cuánto amor al crearlo. Nuestro ser divino hacía correr amor, y al formarlo corría nuestro amor e investía cada una de las fibras de su corazón, cada pequeña partícula de sus huesos. Extendíamos nuestro amor en sus nervios. Hacíamos correr en su sangre nuestro amor. Investíamos sus pasos, su movimiento, su voz, su latido, cada uno de sus pensamientos con nuestro amor. Cuando nuestro amor lo modeló, lo formó, lo llenó tanto de nuestro amor, de modo que en cada cosa, aun en su respiro, debía darnos amor, así como nosotros lo amábamos en todo. Nuestro amor llegó al exceso de infundir en él su aliento, para dejarle nuestro aliento de amor. Luego, por cumplimiento y corona, creamos nuestra imagen en su alma, dotándola de las tres potencias: memoria, inteligencia y voluntad, quedándonos en él como nuestro portador. Así que el hombre está unido a nosotros como miembro, y nosotros estamos en él como en una habitación nuestra. Pero ¿cuánto dolor no encontramos en él? Nuestro amor no está en vigor. Nuestra imagen está, pero no se reconoce. Nuestra habitación está llena de enemigos que nos ofenden. En el volumen 17, febrero 22 de 1925. Tú debes saber que la divinidad, al crear al hombre, formó muchas vías de comunicación entre el creador y la criatura. Vía eran las tres potencias del alma. La inteligencia, vía para comprender mi voluntad. La memoria, vía para recordarse de ella continuamente. Y la voluntad, en medio de estas dos vías, formaba la tercera vía para irse en la voluntad de su creador. La inteligencia y la memoria eran el sostén, la defensa, la fuerza de la vía de la voluntad, para que no pudiera desviarse ni a derecha ni a izquierda. Vía era el ojo, para que pudiera ver las bellezas, las riquezas que hay en mi voluntad. Vía era el oído, para que pudiera escuchar las llamadas, las armonías que hay en ella. Vía era la palabra, en la cual pudiera recibir mi continuo desahogo de mi palabra fiat y los bienes que mi fiat contiene. Vía eran las manos, que elevándolas en sus obras, en mi voluntad, hubiera llegado a unificar sus obras a las obras de su Creador. Vía eran los pies, para seguir los pasos de mi querer. Vía era el corazón, los deseos,
los afectos para llenarse del amor de mi voluntad y reposarse en ella. Mire entonces cuántas vías hay en la criatura para venir en mi voluntad, siempre y cuando lo quiera. Todas las vías estaban abiertas entre Dios y el hombre, y en virtud de nuestra voluntad nuestros bienes eran suyos. Además, era nuestro Hijo, imagen nuestra, obra salida de nuestras manos y del aliento ardiente de nuestro seno. Pero la voluntad humana, ingrata, no quiso gozar de los derechos que nosotros le dimos sobre nuestros bienes, y no queriendo hacer nuestra voluntad, hizo la suya, y haciendo la suya formó las barreras y los muros en todos esos caminos, y se restringió en el mísero cerco de su voluntad. Perdió la nuestra y anduvo errante en el exilio de sus pasiones, de sus debilidades, bajo un cielo tenebroso, cargado de rayos y de tempestades. Pobre hijo, en medio de tantos males queridos por él mismo. Más adelante dice: mi humanidad, compadeciendo y amando con amor infinito al hombre, con hacer en todo la voluntad de mi Padre, mantuvo íntegros estos caminos, estas vías, e impetró quitar las barreras y romper las cercas que la voluntad humana había formado. Así que abrí de nuevo los caminos a quien quiera venir en mi voluntad, para restituirle los derechos que por nosotros habían sido dados al hombre cuando lo creamos. Las vías son necesarias para facilitar el camino. Son medios para poder frecuentemente hacer una visita a su propia patria celestial. Y conociendo cuán bella es su patria, cuán feliz está en ella, la ame y aspire a tomar la posesión, y viva desapegado del exilio de acá abajo. Estos caminos en la criatura eran necesarios para hacer que frecuentemente subiera a su verdadera patria, la conociera y la amara. Y una señal de que el alma está en estas vías y de que ama su patria celestial es si, poniéndose en camino en nuestra voluntad, hace sus visitas. En el volumen 19, agosto 12 de 1926. El querer divino no puede reinar si las tres potencias del alma no están ordenadas con Dios. Hija mía, el hombre fue creado por Dios con tres potencias: memoria, inteligencia y voluntad. Y esto para que pudiese tener los vínculos de comunicación con las divinas personas de la Trinidad Sacrosanta. Estas eran como caminos para subir a Dios, como puertas para entrar, como habitaciones para formar la continua morada. La criatura a Dios y Dios a la criatura. Estos son los caminos reales del uno y del otro. Las puertas de oro que Dios puso en el fondo del alma para que pudiera entrar la soberanía suprema de la majestad divina. La estancia segura e inmutable donde Dios debía establecer su celestial morada. Ahora mi voluntad, para poder formar su reino en lo íntimo del alma, quiere encontrar en orden al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estas tres potencias dadas a la criatura para elevarla a la semejanza de su Creador. Mi voluntad no saldría fuera de sus dominios si estas tres potencias del alma estuvieran en orden a Dios, y su reinar sería feliz y como connatural, porque con estar en orden a Dios, estas tres potencias tendrían el orden en sí mismas y fuera de sí. Y el reino de la voluntad de Dios y aquel de la criatura no sería un reino dividido, sino uno solo. Y por lo tanto, su dominio y su régimen sería uno solo.
mucho más que mi voluntad no sabe reinar donde no hay orden y armonía, inseparable cualidad y propiedad indispensable de las divinas personas. Y el alma jamás puede estar ordenada y armonizar con su Creador si no tiene sus tres potencias abiertas para recibir de Dios sus cualidades ordenadas y sus propiedades armonizadas. De modo que mi voluntad, encontrando las armonías divinas y el orden supremo del reino divino y del reino humano, de ellos forma uno solo y reina en él con su pleno dominio. ¡Ay, hija mía! ¡Cuánto desorden reina en las tres potencias del alma humana! Se puede decir que nos han cerrado las puertas en la cara, que han puesto barricadas en los caminos para impedirnos el paso y romper con nosotros las comunicaciones. Mientras que estas tres potencias fueron el don más grande que le hicimos al crearla. Estas tres potencias debían servir para comprender a aquel que las había creado, para hacer crecer al alma a su semejanza, y transfundida su voluntad en la de su Creador, darle el derecho de hacerla reinar. He aquí el por qué el supremo querer no puede reinar en el alma si estas tres potencias, inteligencia, memoria y voluntad, no se dan la mano entre ellas para regresar a la finalidad por la cual Dios las ha creado. Por eso ruega, a fin de que estas tres potencias regresen al orden y a la armonía de su Creador, para que así mi supremo querer pueda reinar con su pleno triunfo. Voy a terminar este tema con estos dos maravillosos capítulos. El primero es del volumen 11, mayo 9 de 1912. Esta mañana, encontrándome en mi habitual estado, estaba pensando cómo nos podemos consumar en el amor, y el bendito Jesús al venir me ha dicho: hija mía, si la voluntad no quiere otra cosa que a mí solo, si la inteligencia no se ocupa de otra cosa que de conocerme a mí, si la memoria no se recuerda de otra cosa sino solo de mí, he aquí consumadas las tres potencias del alma en el amor. Así también de los sentidos. Si hablas solo de mí, si escuchas solo lo que se refiere a mí, si se gustan solo las cosas mías, si se obra y se camina solo por mí, si el corazón me ama solo a mí, si los deseos me desean solo a mí. He aquí la consumación del amor formada en los sentidos. Hija mía, el amor tiene un dulce encanto y hace al alma ciega a todo lo que no es amor, y la vuelve toda ojo a todo lo que es amor. Así que para quien ama, cualquier cosa que la voluntad encuentra, si es amor, se vuelve todo ojo, si no, se vuelve ciego, tonto, y no comprende nada. Así la lengua, si debe hablar de amor, se siente correr en su palabra tantos ojos de luz y se hace elocuente. Si no, se vuelve balbuceante y termina por enmudecer, y así de todo el resto. Y el segundo capítulo es del volumen 33, julio 8 de 1934. Hija mía bendita, para hacer que un acto me sea agradable y mi voluntad pueda formar vida entera en él, todo el interior de la criatura debe estar concentrado en mi fiat. La voluntad debe quererlo. El deseo debe ardientemente desear lo que quiere el querer. Los afectos, las tendencias, deben apetecer y tender solo a recibir la vida de mi voluntad en el acto de ellos. El corazón amar y encerrar en su latido la vida de mi voluntad. La memoria recordarlo. La inteligencia comprenderlo.
Así que todo debe estar concentrado en el acto en el cual mi voluntad quiere formar su vida. En nuestra próxima meditación vamos a ver diferencias que hay entre todo lo creado. En la voluntad de Dios siempre.